Comunidad Barleico Comprometido y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al sábado 24 de mayo del 2025. Nos acompañan en la sala los hermanitos del grupo de oración de Bosa, Piamonte, ahí cerquita al cementerio de Bosa. Dorita, muy buenos días, el Señor la bendiga. Todos los hermanitos que están en la sala, muy buenos días. Y todos los que nos van a ver en diferido, un saludo especial para todos los grupos de oración, para todas las comunidades a donde llega nuestro video, nuestro audio, y la invitación para que sigamos compartiendo y replicando, dándole like, dándole un cariñito al video, ¿no? Dándole like, compartiéndolo a los demás, suscribiéndose en los canales de YouTube, que eso nos va ayudando a posicionar el video. Así es que, sin más, la invito ahorita para que comencemos con oración. Así es, muy buenos días, Normita y comunidad. Entonces nos disponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, aquí estamos, Señor, a tus pies, iniciando este nuevo día, Señor, pidiendo tu misericordia, tu Santo Espíritu, que nos hables, que nos comuniques lo que tú quieras, mi Señor. Te damos las gracias por el anhelo que pones en nuestro corazón, por nuestras familias de origen, nuestra familia de fe. Esto lo hacemos siempre, amado Padre, anhelando todos los días conocer un poquito más de ti y vivir de acuerdo a tu sagrada voluntad. Entonces nos disponemos con las lecturas. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo llegó a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de una judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso que fuera con él, puesto que todos sabían que su padre era griego. Por consideración a los judíos de la región, lo tomó y lo hizo circuncidar. Al pasar por las ciudades, comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia. Al haberles impedido el Espíritu Santo anunciar la palabra de Asia, al llegar cerca de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron a Misia a un lado y bajaron a Troade. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se les apareció en Macedonio de pie, que le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el evangelio. Es palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Aclama al Señor tierra entera. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor tierra entera. Amén.
Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que os he escogido, sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos tomamos unos segunditos para reflexionar la Sagrada Escritura que nos quiere hablar el Señor hoy. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, se hará una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. Mis queridos hermanitos, los invito a participar, como tocó hoy la palabra del Señor a sus vidas. Ruthcita, buenos días, adelante. Buenos días, Dorita. Buenos días, hermanitos. Dios les bendiga. Bueno, en el Evangelio veo que veníamos muy bien, la verdad, esta semana. Todo como tan bonito, como el amor del Señor. Y veo aquí como hoy si no se ve como el panorama tan bonito. Y el Señor nos está diciendo, pues que seguir al Señor no es fácil. Acordémonos del joven rico y acordémonos de todo lo que han tenido que pasar los apóstoles, todo lo que han tenido que vivir y lo que seguirán viviendo a partir de la historia y sobre todo pues también hoy en día, ¿no? A veces nos quedamos como con las cosas que mi familia no entiende, que me dicen, que aquello, que voy a misionar y que toco la puerta y que no me abren la puerta. Y todas estas contradicciones. Y entonces pienso que cuando nosotros decimos sí al Señor, pues ayer hablaba y se decía del egoísmo, decía Norman, y es el ego que nos llena y queremos ser reconocidos y queremos tantas cosas buenas. Y aquí de verdad que encontramos no solamente en la iglesia, no solamente en las familias, cosas que nos pueden dejar de desistir, de perseverar, de estar en esa permanencia con el Señor. Y en medio de los problemas que tenemos diariamente, desde esa perspectiva de verdad, nosotros podemos decir que pues no es fácil, y podríamos decir ayer también que cumplir los mandamientos no es fácil, y lo que experimentamos, lo que vivimos, solamente sabemos nosotros que es por la gracia de Dios, porque si en realidad nosotros humanos no viviéramos esa experiencia con Jesús, no lo amáramos, no lo conociéramos, a pesar de las adversidades, no nos rendimos. O sea, tiene que haber mucho amor como el que nos ha ofrecido y nos está diciendo el Señor en esta semana. Tanta experiencia con Él vivida, que para que nosotros podamos seguir.
porque es fácil seguir grandes metas, sueños que nosotros podemos tener y eso es estimulante y es grandioso, ¿no? Pero cuando uno se ve obligado a que no lo reconocen, a que le pisotean, le golpean el ego, entonces ahí sí nosotros podemos decir que entonces vamos a abandonar. Y yo creo que aquí una vez di un testimonio de lo de la iglesia y veía yo toda esta idolatría y toda esta religiosidad y decía, pues, ¿cuántas personas se van de la iglesia por esto? Pero yo decía en ese momento, esto me tiene que dar más fuerza para creer, para seguir. O sea, porque sabemos la equivocación en la que viven muchos todavía como nosotros o anteriormente como lo hacía yo. Y entonces esto hace que nosotros, ya conociendo y amando a este Dios amoroso, grande, misericordioso, podamos nosotros vivir ese amor auténtico, porque esto no es un que si me dijeron o no me hicieron, esto es una batalla espiritual que tenemos nosotros diariamente para poder nosotros aceptar, vivir y de acuerdo a lo que el Señor nos propone. Me parece muy bien, en los grupos de oración Norma nos había dicho que cuando las personas llegaran nuevas no los romantizáramos, pues que no todo no fuera color de rosa, sino que de una vez les dijéramos desde el principio lo que incurría, lo que tenían que pasar si en realidad seguían al Señor, y esto está muy bien, yo pienso. O sea, porque a veces romantizamos todo y en realidad así no es. Entonces, que sea la gracia del Espíritu Santo que nos siga haciendo valientes, fuertes, creerle al Señor todo lo que el Señor dice, porque bonito creer las promesas y esperarlas, pero también lo que nosotros lo que se vive a diario, pues que nosotros solamente por la gracia y la fuerza del Espíritu Santo podamos hacerlo. Dios les bendiga, un gran abrazo, amén. Amén, Rosita, muchas gracias. Nidia Luis, buenos días, adelante. Buenos días, Dios les bendiga. Pues hoy me dejó con la palabra, ¿por qué no conocen al que me envió? Acá nos invita y nos habla sobre la ignorancia en que estamos en el mundo, ese vacío sin rumbo, que nos enseña que debemos embellecernos de tu palabra para conocer ese camino que nos conduce al corazón de nuestro Padre. También nos dice para que nos amemos y amemos a ese mundo para poder manifestar con esa palabra tan enriquecedora, que si el Hijo de Dios vino acá a este mundo, debemos amarlo. Y nos invita a que debemos tener esa mirada más allá y para poderlo descubrir, ese rostro tan hermoso que de pronto no lo vemos, pero ahí está. Y qué bonito que lo podemos encontrar en nuestros hermanos para ayudar de pronto a los que están sin un rumbo o en el rumbo equivocado, y así lograrlos ayudar a que salgan de ese conflicto a veces en que se encuentran, y ayudarlos a buscar a esa salvación que Dios quiere siempre que nos salvemos. Amén. Amén, muchas gracias, Nidia. Adelante, Nancita, buenos días. Muy buenos días. Qué gran amor el que nos tiene el Señor. Y yo pensaba así, ese gran amor, porque Él me ha escogido a pesar de mí misma, a pesar de mí misma. Y no me oculta nada. Me promete y me da bendiciones extraordinarias, mucho amor. Y también me da bendiciones extraordinarias a través de las situaciones difíciles. Y cuando pienso en mis situaciones difíciles o en las situaciones difíciles de otros o del mundo, pienso que pues si al Señor le hicieron todo eso, porque nosotros tenemos que huirle a eso. Las situaciones difíciles nos hacen crecer, las situaciones difíciles son parte del amor. Cuando una pareja se casa les dicen que en las buenas y en las malas. Eso es parte del amor, todo es parte del amor. Y saber eso, estar convencidos de eso, trabajar en eso, hacerlo vida en mí,
me ayuda a entender que soy de este mundo, pero no soy del mundo, soy del Señor. Y eso quiero llevarlo a todos lados, en mi entorno. Yo quisiera salir corriendo, yo quisiera estar caminando calles, pueblos, ciudades, pero no puedo en este momento. Yo personalmente no puedo en este momento. Y le preguntaba al Señor, si tengo tanto deseo, Señor, de salir a misionar, ayúdame a entender por qué este momento no puedo. Entonces el Señor me decía, esa es su misión de ahora. Esa es su misión de ahora y desde ahí también lo puede hacer. Yo me imagino, yo pensaba en Pablo y los apóstoles y todos los que nombran aquí, si ellos tuvieran tecnología, hubieran tenido tecnología en esa época, serían unos influencers tremendos. Porque es que hay que aprovechar todo momento, cada instante, con mi familia, con el vecino, con el que salgo. Yo, por ejemplo, hablo de mí, pues porque es el testimonio más cercano que tengo. En el hospital donde muchas veces se la pasa uno. Ahí da esperanza, ahí da amor, ahí da la mano, ahí le da un consuelo, un abrazo a las personas que también están ahí sin rumbo, que no, muchas veces unas aceptan a Dios, pero otras no. Eso también es misión, aprovechar cada momento. No ser psicorrígidos, como me voy, así me salto al ¿qué? A la primera lectura. Algunos dirán, ¿por qué tanto en estas lecturas anteriores, tanto discusión en ese primer concilio por la circuncisión? Y viene Pablo y hace circuncidar a Timoteo, precisamente porque no es psicorrígido, porque no es cuadriculado, porque se deja guiar por el Espíritu. El Señor no es estático, es dinámico. Y si Él consideró que por lo que fuera, se circuncidara y Timoteo aceptó, ¿por qué no? O sea, no tenemos que ser estáticos y corrigidos, no tenemos que ser cuadriculados y dejarnos guiar por el Señor. Mire todas las decisiones, cómo se dejaban guiar por el Señor, aquí sí, aquí no. Iban leyendo los signos. Y así al dejarse guiar y llenar del Espíritu, los frutos se iban dando y tenían más discernimiento, tenían más facilidad y aclamaban, así como dice el Salmo, aclamad al Señor tierra entera, y iban por todo el mundo llevando ese mensaje de amor y de misericordia. Muchas gracias, Dorita. A su merced, Nancita. Amparito, buenos días, bienvenida. Buenos días, Dorita y hermanitos. Bueno, pues a través de la primera lectura, lo venía diciendo Nancy, qué bonito porque es el segundo viaje que Pablo y Silas salen a misionar. Allí, pues, como lo decía Nancita, agregan o se une, escogen a Timoteo, pues Dios les permite ver. A pesar de que su mamá era judía y su padre griego, ellos no lo rechazan, sino que antes se unen. Y, y la gracia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no les deja ir ni a Bitinia ni a Asia, no les permite, pero los deja ir a Europa. Y llegan allí y se encuentran con Lidia, una mujer que no era creyente, pero que el Señor sabía, él ya sabía que ella iba a abrir el corazón para él, que iba a recibir la gracia del Espíritu Santo, iba a recibir la palabra y se iba a convertir, igual que su familia. Abren el corazón a Dios. Y ahí nos da una enseñanza que no solo pues predicadores o estudiados pueden llevar la palabra, sino que personas humildes que de pronto no son estudiadas, pero el Señor es el que los guía
porque ellos son guiados por el Espíritu Santo, es Él el que permite a dónde llegar, cómo hacerlo. Y sí, como lo dice el Salmo, aclama al Señor la tierra entera. Ahí también el Señor nos permite ver su majestad, nos permite ver su gran amor, y que ese amor, él siendo Dios, no dice, ah, no, pues como usted es malo, entonces yo, no. Su amor y su justicia y su poder lo hace para salvarnos, para ayudarnos. Eh, Permite que nosotros nos convirtamos. El mundo entero yo creo que tiembla, o nosotros por el pecado, pero el Señor está dispuesto a perdonarnos. Él deja las 99 y sale a buscar la perdida. Entonces, y con el Evangelio, eh, claro, Él de una vez nos da una advertencia, Él nos dice a nosotros, nos previene, si a mí me odiaron, ¿cómo no los van a odiar a ustedes? Si a mí me hicieron, ¿cómo no le van a hacer a ustedes? Prepárense, estén atentos, estén firmes, estén allí duros, es que sus cimientos sean firmes, para que cuando te odien no diga, ah, ya no más. No, pero mire cómo me están odiando, mire, ya no me quieren, no me dejan, no les fastidia. Entonces dice, no, estén firmes, estén tomados de mi mano. Entonces esa advertencia que le da el Señor a los discípulos, nos la está dando hoy a nosotros. Nos dice Dora, Nancy, Norman, esté firme porque así como a mí me odiaron y me crucificaron, tú también vas a poder ser crucificado. No de la misma manera, si no sabemos de cuál, pues realmente a lo rechazaron a nosotros también. Y eso puede ser un signo, eso es un signo en que estamos fiel al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, y que vamos a ser odiados, perseguidos. Pero no importa, la ignorancia de la fe es una vida vacía, una vida sin rumbo, al cual nosotros debemos estar dispuestos para ayudar a esas personas, para embellecer el mundo, embellecer a nuestra familia, a nuestro grupo, para que nuestro grupo crezca como estaba creciendo en la primera lectura, nos decía que crecía día tras día. Entonces la invitación es esa, a dar amor. No, que porque como los otros hacen cosas malas, nosotros también. No, nosotros somos diferentes. El amor del Señor lo ha sembrado en nuestros corazones desde el momento que tuvimos ese encuentro con Jesús. El Señor ha impregnado su amor en cada uno de nosotros para ser diferentes, para dar un camino diferente, para enamorar y que conozcan el corazón del Padre, que es solo amor. Es esa invitación a amar a la humanidad, no importa cuántas cosas, si nos hacen mal, dice el Señor que paguemos bien por mal. Entonces esa es la invitación. Amén, muchas gracias, Dorita. Muchas gracias a su merced, Amparito. Vemos que hoy tenemos unidad de espíritu, unidad de ideas. Y sí, vamos, la Sagrada Escritura va saltando de un amor meloso, digámoslo así, a un amor doloroso. Lo primero que tenemos que ver es que Dios no elige a los capacitados, sino capacita a los que elige. En la primera lectura, como ya lo mencionaron ustedes, como digo yo aquí, lo cuadriculaditos que eran, pues, para hacer las cosas. Entonces, cuando Pablo llegó a Derbe y estaba este discípulo Timoteo, hijo de la judía creyente, pero de padre griego, y que ahí ya empiezan a ver contratiempos, empiezan a ver
diferencia de opiniones y de credo y esto y lo otro, pero Pablo, que ha sido nuestro gran referente, sabemos que él desde que decidió, desde que entendió quién era el Dios verdadero, él echó para adelante es para el frente. Venció todo obstáculo, toda razón de que le pusieran por delante, porque él tenía claro quién era el Señor para él y asimismo entendió también su misión, asimismo acogió a todo aquel que quiso adherirse a su causa, a su amor, a su perseverancia, la constancia. Vence lo que la lucha no alcanza. Y él fue constante desde el primer momento que le abrió el corazón a nuestro Señor. Entonces, ha habido a través de la historia muchos hombres santos que entendieron quién era el Señor Jesucristo para ellos. Le estoy hablando ya a aquellos que la iglesia canoniza, pero que ahí, hablando de las equivocaciones nuestras, valoramos la creación y no al creador. Que estoy trayendo esto a colación, ¿por qué? Por el ejemplo que ponía Ruthcita. Cuando llegan reliquias y la gente se postra y de todo, se olvidan de que esas reliquias son de alguien que se dejó moldear por el Señor. Se les olvida su creador por darle gloria a la creación, a nosotros mismos. Entonces, este es un recorderis, que no nos olvidemos de dónde venimos, no nos olvidemos quiénes somos cuando el Señor permita, porque todo es por su elección, subirnos hasta donde Él quiera, cuando estemos en la cima, que no se nos olvide de dónde venimos, porque podemos caer. El que sube como palma, cae como coco. Es tener nuestra fe centrada en quien debe ser. En el Salmo, bien lo dice, aclamad al Señor, tierra entera. Esa alabanza es muy hermosa, porque también nos está recordando que el Señor es Dios por encima de todo y de todos, que todo lo permite. También se dice mucho en estos discernimientos que hacemos, todo lo permite para el bien de los que aman, y solo Él sabe por qué y el para qué sobre todo. En esta semana hablaba con uno de mis nietos y el tema era el mismo, me contaba él, porque parece que es una película muy, muy famosa, basada en hechos reales, es como antigüita, de un elegido de Dios, un hombre ateo, un boxeador famoso que iba encumbrado pues a la fama, y se ha encontrado con una chica y se ha enamorado de esta muchacha, la muchacha católica. Entonces el hombre, para conquistarla, fingió y se metió dentro de la iglesia y siguió todos los pasos, y el enamorado perdido. Pero resulta, no, pero es que me estoy saltando. Primero el muchacho tuvo un accidente, fue a dar al hospital, tuvo sus piernas casi perdidas y todo esto. Entonces, en el hospital conoció una enfermera que era la muchacha esta de la que él se enamoró, o sea, por ella él conoció la fe. La ciencia le decía, usted ya no va a tener curación, porque le dio este mal que le dio a un científico famoso que murió hace unos añitos, que es degenerativo, se va acabando, la persona, su cerebro sigue funcionando, pero el resto no.
al muchacho este le sucedió eso. Entonces él, por medio de esta muchacha, la enfermera que lo pidió que lo atendió y todo, el tipo sí se convirtió. ¿Y dónde va todo este relato que me pareció fantástico? En medio de su condición física, de salud que iba bajando, bajando y bajando, él decidió que él quería ser sacerdote y se hizo todo el proceso. Pero la iglesia no lo dejó ejercer porque es que él estaba cada vez más mal, en una silla de ruedas, todo esto, y el hombre con esa sed y con ese anhelo. Entonces le adaptaron como que una salita pequeñita donde cupieran ahí 10 personas y él pudiera hacer sus homilías. O sea, mi Señor es tan grande que cuando uno entiende ese amor y se entrega, él le busca los medios. Él tuvo la dicha, fue sacerdote, no pudo hacer todo lo que hacen nuestros sacerdotes a grandes masas, pero y mi Señor le escogió un rebañito pequeñito y lo puso a ejercer porque él tenía ese amor, él entendió el amor del Señor, entendió la persecución de alguna manera, pues fue cuestión de salud. Ahí ya no podemos echarle la culpa al enemigo, las cosas pasan porque tienen que pasar y punto. Eso nos pone a reflexionar a nosotros cuál es nuestra seriedad, cómo lo tomamos, cómo lo entendemos. No digo que nos ponga a pensar, es una invitación más bien, todos los días a replantear nuestra vida, a aprender a amar como nos amó nuestro amado Jesús primero. Es como siento que la Sagrada Escritura me habló hoy, entonces le damos la palabra a Normita. Gracias, Dorita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Como de costumbre, trato de arrancar por el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Cuando a uno le van a dar un golpe y le avisan, por lo menos uno se protege, se cubre, se prepara, se prepara para el golpe. Y a veces, de vez en cuando, es bueno estar como preparado para las cosas, que no lo cojan a uno de sopapo, decimos nosotros. Entonces, aquí Jesús, pues, obviamente que está preparando a sus discípulos. Y les da la razón, les da el argumento, ¿por qué puede pasar eso? Si ustedes fueran del mundo, se refiere, hay tres maneras de ver el mundo. Y de pronto en este capítulo y en los capítulos siguientes, es importante que lo veamos, que entendamos las tres maneras y aprendamos a leer la palabra mundo y miremos de cuál mundo nos está hablando. Se puede hablar del mundo como la creación, se puede ver el mundo como los que están alejados de Dios, los que están separados o apartados de Dios, o se puede ver el mundo como las circunstancias que rodean. Entonces, interesante que podamos de aquí, porque también de aquí hasta el capítulo 17, de pronto se va a utilizar varias veces la palabra mundo. Repito, el mundo como la creación, el mundo como los malos, o el mundo como las circunstancias que nos rodean. Entonces dice aquí: si fuerais del mundo, se está refiriendo al pecado y a los que son del pecado, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo, aquí no está hablando del mundo creación, porque en Juan capítulo 17 dice: Padre, ¿cómo es que dice Padre? Se me fue en este momento. Presérvalos del mal, pero como que no lo saques de este mundo. Ahorita la frase exactamente como dice: no te pido que lo saques del mundo, sino que lo preserves del mal. Entonces, cuando uno dice, pero ¿cómo así? ¿No me dicen que el mundo es malo? Claro. Entonces, una cosa es mundo creación, otra cosa es mundo los malos. El mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo,
sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Aquí este mundo es el mundo pecador, los pecadores. No está hablando del mundo creación. No está hablando del mundo creación. Entendamos eso porque habrá personas que de pronto dicen, ah, sí, el Señor me ha sacado del mundo, yo no tengo que tratarme con fulano de tal, yo no tengo que tratarme con, yo no tengo que estar, yo no tengo que ir, yo no tengo que hacer. Ya. Que Juan 17 va a decir, Padre, no te pido que lo saques de este mundo. Recordad lo que os dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero también dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la de vosotros, la vuestra. Si escuchan mi voz, dice el Señor, también van a escuchar la de ustedes. Entonces, aquí el Señor o el Evangelio nos lleva a descubrir cuál es el foco del problema, la raíz del problema. El mundo nosotros no nos persigue porque el mundo solamente sea malo, o no nos persigue porque nosotros, entre comillas, seamos de los del bando bueno. Dice, y todo esto lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Miren que mucha gente creerá que persiguiendo al cristiano hace bien. Pueden estar convencidos de eso. Persiguiendo al predicador, persiguiendo al misionero, atacando al carismático, creen que están haciéndolo bien, que es correcto lo que están haciendo. ¿Por qué creen? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué actúan de esa manera? Porque no conocen a Dios. El problema es que no conocen a Dios. Como no conocen a Dios, como no tienen una relación cercana, como no tienen una relación, llamamos nosotros cara a cara, frente a frente y de corazón a corazón con el Señor, como no tienen un diálogo permanente, un encuentro personal permanente con Dios, no lo conocen. No conocen su voluntad, no conocen lo que Dios quiere. Entonces se guían por criterios puramente humanos, se guían por sentimientos humanos, se guían por apreciaciones humanas. Vuelvo y digo, de pronto creen que lo que están haciendo lo están haciendo bien. Porque son sus criterios, porque es su manera de ver, porque es su manera de creer. Nos hemos encontrado católicos acérrimos, fanáticos religiosos, que nos han atacado y nos han perseguido de una manera impresionante. Y uno dice, ¿cómo puede haber tanto odio en un católico? ¿Cómo puede haber tanto resquemor, tanto resentimiento? ¿Cómo puede haber tanta maldad en un católico? En alguien que dice que va a misa, que se confiesa, que cree en Jesucristo. No conoce a Dios, no conoce al Padre, no conoce a Dios. Es muy buen católico, ama de una manera entrañable la iglesia y todo lo que ella representa, pero no conoce a Dios. Entonces, por eso ataca con tanto odio y tanto resentimiento a los que le parece, le da la impresión, cree que no están en concordancia con lo que él o ella piensa. Entonces, el problema fundamental es que la gente no conoce a Dios. La solución fundamental es que la gente conozca a Dios. Para discernir la primera lectura, necesito que entendamos el contexto. ¿Cuál es el contexto de esta lectura de Hechos 16, 1 al 10? El contexto es la evangelización de las naciones. El contexto es lo que dice el Salmo, que toda la tierra aclame al Señor, que la tierra entera llegue a conocer a Dios. Ese es el contexto, ese es el eje de la primera lectura. Que toda la tierra conozca al Señor, que toda la tierra se alegre de Dios. En aquellos días Pablo llegó a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo. Luego vamos a encontrar las cartas de primera y segunda carta de San Pablo a Timoteo, que llegó a ser obispo. Hijo de una judía creyente, pero de padre griego. Esta mujer era judía, cristiana, judeocristiana,
y se había casado con un señor o se había desposado con un señor que era griego, de Grecia. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. ¿De quién? De Timoteo. Pablo quiso que fuera con él, y puesto que todos sabían que su padre era griego, por consideración a los judíos de la región, lo tomó y lo hizo circuncidar. Eso que ustedes han llamado que es bonito, que Pablo no tenía, que no era cuadriculado y todo eso, dentro del contexto no es tan bueno. ¿Por qué no es tan bueno? Porque Pablo aquí, con criterios humanos, quería era agradar a los judíos. Y para agradar a los judíos, mandó a castrar, va a decir más adelante en el capítulo 17, de pronto si lo leemos, va a mandar a castrar a Timoteo. Esto es motivo de una discusión después en la iglesia. O sea, ya se venía con la discusión, como ustedes bien lo decían, como Pablo lo decía. Pero aquí el problema es que Pablo lo hace es para agradar a los judíos. Repito la frase. Y puesto que todos sabían que su padre era griego, por consideración a los judíos, no estaba pensando en cuál era la voluntad de Dios, qué era lo que Dios quería, quería era agradar a los judíos. Pablo seguía queriendo agradar a los judíos. Entonces, como las cosas no se pueden hacer a la manera de los hombres, sino tienen que ser a la manera de Dios, miren lo que pasó más adelante. Al pasar por las ciudades, bueno, comunicaban las decisiones de los apóstoles. Este párrafo es muy bonito porque es como el resultado de todo lo que hemos visto durante la semana. El amor, la paz, la unidad, la fraternidad. Y entonces dice que al pasar por las ciudades comunicaban las decisiones de los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén. Ya la iglesia estaba más organizada. Ya había apóstoles. Ya había obispos. Yo diría, había apóstoles, obispos y presbíteros. Y los presbíteros de Jerusalén, a quienes está haciendo referencia, particularmente y principalmente a tres: Pedro, Santiago y Juan. También está haciendo referencia a la iglesia y a los apóstoles, diciendo como que oramos, hicimos discernimiento y tomamos esta decisión, como lo decía ayer, junto con el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la consecuencia de esa unidad? De esa unidad benévola, de esa unidad consciente, de esa unidad amorosa, de esa unidad fraterna, que la iglesia crecía, dice. Para que las iglesias se robustecían, las comunidades se hacían fuertes en la fe y crecían en número día en día. Es muy bonito eso. O sea, hay unidad y eso está muy bien, pero hay que tener cuidado, porque la unidad no puede ser para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, al haberles impedido el Espíritu Santo anunciar la palabra en Asia. Primer impedimento. Al llegar cerca de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Ya van 2 veces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que no se trata de hacer lo que nosotros querramos, cuando nosotros querramos o digamos. No. Es cuando el Señor también lo diga. O lo voy a decir con otras palabras, cuando el Señor nos abra las puertas. Ahorita, para la gloria de Dios, bendito y alabado sea Dios, tenemos las puertas abiertas en la parroquia de Apía. Gracias a Dios, el padre Luis Evelio nos abre las puertas para ir a misionar a esa parroquia. Ahí están abiertas las puertas. Ese es el momento. Ahora, allá debemos de estar. Pero como desafortunadamente la mayoría de nosotros maneja criterios humanos, entonces nosotros no pensamos que este es el momento de Dios, el tiempo de Dios, sino
Miramos Semana Santa y miramos Navidad y comenzamos a mirar es a quién agradamos. No, yo tengo que agradar es a mi familia, yo tengo que estar es con mi familia. No, yo tengo que agradar es el bolsillo, está la temporada de trabajar duro, hay que sacar la plática. En esa temporada de esos 8 días de diciembre, 9 días de diciembre, ahí es donde me hago la plata de todo el año. Entonces hay que trabajar. Y no va a misionar, pero todo el año vive vaciado. Todo el año vive pelado y sin plata. ¿Por qué? Porque quieres agradarse o agradar a los demás. Entonces, cuando nosotros como cristianos, como misioneros, queremos hacer es nuestra soberana voluntad, nos cerramos las puertas. Nos cerramos las puertas. No se trata de agradar a los hombres, ni de agradarnos a nosotros mismos. Es cuando el Señor lo diga. Y bonito el ejemplo que colocaba Dora. A donde el Señor nos abrió las puertas, ahí. Nancy también lo dijo, donde ahí el Señor, ahí estoy, ahí me abrió la puerta, hágale, ahí. Donde me... ¿Cómo sé yo, Norman, que es el tiempo de Dios para que yo misione o para que yo predique o para que yo sirva? Porque el Señor me está abriendo las puertas. Me está dando esa oportunidad, me está llevando a esa casa, a ese hogar, a esa familia, a esa persona. Unos casan, decía ahorita, lo interpreto yo, unos pueden casar con red, otros casan con caña o casamos con caña. Unos están para predicarle a multitudes. Gloria a Dios, bacano. Nancy lo decía a través de las redes. Podríamos ser unos super influencers. Pero de pronto otros estamos para casar con caña. Cogemos uno aquí, cogemos otro allá y hacemos todo lo posible por... Pero si se están abriendo las puertas, hay que hacerlo, mi hermanito, mi hermanita, hay que hacerlo. Pero si se abren las puertas y usted no lo hace, es porque usted está siguiendo sus criterios, sus caprichos y sus intereses. Después, cuando se le cierren las puertas, otras puertas, pueden ser las puertas de Asia o pueden ser las puertas de Bitinia. No le eche la culpa a Dios tampoco, no se lave las manos. No termina diciendo, no, pues yo sí quise hacerlo, pero pues no se dio. No se dio. Yo tuve toda la intención, pero no se dio. No se dio. Y cuando se dio, usted sí quiso. Cuando se dio, usted tuvo la disponibilidad, la voluntad, sacó el tiempo, se esforzó. Piénselo. Aquella noche tuvo Pablo una visión, y esta parte también me parece bonita. Se le apareció un macedonio de pie. No conocían el evangelio, pero estaba de pie. No conocían a Dios, pero estaba de pie. Es decir, su corazón, su actitud estaba viva. Viva. En la Biblia estar acostado, estar tendido, estar tirado en el piso, significa estar muerto. Por eso la serpiente se arrastra. Pero en la Biblia estar de pie significa estar vivo. Levántate. Levántate, dice la palabra. Este macedonio estaba vivo. Había orado, había clamado a Dios y había dicho a Dios, Dios, no te conozco, pero mándame a alguien que me ayude a conocerte. Es decir, que nuestras misiones cuando se abren las puertas es el resultado de comunidades que han orado y que le han pedido al Señor que nosotros podamos llegar a donde ellos están. Que nosotros podamos llegar a ellos con el Evangelio, con la palabra, nosotros que ya la conocemos. Que le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y mire lo que dice el texto. Apenas tuvo la visión. ¿Quién está escribiendo? Lucas. Lucas está escribiendo. No es el escritor el que tiene la visión, el que tuvo la visión fue Pablo.
Y aquí hablamos de los dones carismáticos y hablamos de los dones que el Espíritu Santo da, entre ellos el don de los sueños, el don de tener visiones o mensajes o recibir mensajes o instrucciones del Señor a través de los sueños. Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos, en plural, de salir de Macedonia. Mire que ellos no se pusieron a decir, no, pues la visión la recibió Pablo, pues que vaya Pablo. Usted la recibió. Nosotros vamos a quedarnos aquí esperando y durmiendo a ver cuando el Señor a nosotros se nos revela a través de un sueño para ver para dónde cogemos. No, 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 no. No eran egocéntricos, eran comunidad y dijeron, hombre, el Señor le está abriendo las puertas a Norman. Hagámosle por ese lado. Vayamos por ahí. Pero no, hay gente que es necia y que es terca y dice, no, hasta que el Señor me lo revele a mí en persona y me hable a mí en persona y se me revele y se me manifieste a mí en persona, ahí sí le voy a hacer caso, ahí sí voy a obedecer, ahí sí voy a ir. La humildad de Lucas, la humildad de los que estaban ahí con Pablo dijeron inmediatamente, o sea, sin perder tiempo, a prisa. Tratamos de salir de Macedonia seguros de que Dios nos llamaba a predicar el evangelio. Seguros. No había inseguridad. Ya no estaban tratando de agradar a los hombres. Ya no estaban tratando de quedar bien con los judíos o con no. Ya no. Ya no importa eso. Ya no nos interesa eso. Ahora lo que hay que es agradar a Dios. ¿Y cómo agradamos a Dios? Buscando que la tierra entera clame al Señor. Buscando que la tierra entera le sirva, le conozca. Pero tenemos que entrar en su presencia. Saber que el Señor es Dios, que no estamos para agradar a los hombres. Que Él nos hizo, que somos suyos, que somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Y que eso no depende de una circuncisión. El Señor es bueno para con todos, su misericordia es eterna y quiere alcanzar a todos los gentiles, al mundo entero. Su fidelidad por todas las edades. Mis hermanos, Dios les bendiga. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Dorita, estamos en sus manos para que nos ayude a terminar con oración. Amado Señor, en tus manos estamos, mi Rey. Que se haga tu voluntad sobre nuestras vidas. Sobre todo, amado Padre, regálanos tu Santo Espíritu para que nosotros tengamos claridad, para que obremos según tu divina y tu perfecta voluntad, no sobre nuestros criterios, porque nos podemos tropezar, amado Padre. Te damos las gracias, Señor, por el anhelo que pones en nuestro corazón para seguir este camino, para seguir el camino angosto que no es fácil. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que busquemos agradar a Dios antes que a los hombres. amén. Para que así como guiaste a Pablo y a Timoteo, guía también nuestros pasos. Enséñanos a escuchar tu voz, incluso cuando nos lleve por el camino diferentes a los que habíamos planeado. Que tu Espíritu Santo sea siempre nuestro norte. Amén. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo podamos dar el amor, la belleza de todo lo que Él ha creado, para que podamos enamorarlos cada día más de Él y poderlos llevar a sus pies. Amén. Para que con el Espíritu Santo y junto con Mamita María podamos seguir sirviéndole a Dios y con esas enseñanzas que siempre recibimos a diario, que seamos dignos de ellas y que sea Él el que nos guíe siempre. Amén. Amén. Para que nuestro norte sea el Señor Jesucristo. Pasen carros y carretas.
Si nos caemos 99 veces, nos levantemos 100. El Señor nos bendice y nos guarda. Amén. 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 Señor, extiende su preciosa mano sobre nosotros. Nos regala su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por cumplir esta hermosa cita diariamente. Los seguimos invitando a nuestros grupos de oración, de formación para la misión. Ya sabemos que tenemos diferentes puntos en la ciudad de Bogotá y fuera de Bogotá con diferentes horarios donde se pueden acercar. Les damos las gracias también a aquellos que pueden y quieren ofrendar de manera económica. Recordemos que Fuentes de Misericordia es 100% misionera y se requieren recursos económicos. Eso es lo más normal. Tenemos, como ya les dije, diferentes puntos y diferentes horarios. Les damos las gracias a quienes pueden y quieren ofrendar. También los estamos invitando a los jóvenes a un retiro que habrá próximamente para ellos del día 20, 21 y 22 de junio. Aquí tenemos 2 números de contacto, el 304-583-7111 y el 300-677-3027, donde se pueden inscribir, donde pueden preguntar todo lo que tiene que ver con esto, con este retiro para los chicos. Es buenísimo, es necesario para que tengan su encuentro personal con el Señor y así, como estábamos hablando ahorita, vamos creciendo y creciendo en el amor del Señor, porque a eso fuimos llamados. Muchísimas gracias, feliz y bendecido día. Nos encontramos Dios mediante 3 de la tarde, los que puedan reunirse con nosotros a hacer el Santo Rosario. ¿Alguna vez has querido escapar de la realidad por un minuto? Desconectarte de todo y no pensar en absolutamente nada. Pues si te pasa lo mismo que a mí, anímate a acompañarme a vivir esta experiencia de retiro juvenil al estilo Fórmula 1. Una carrera para salir de todo el estrés y para olvidarse por un minuto de la realidad.